Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. El conflicto de los estibadores se complica, señores. En cumplimiento de una sentencia de la justicia europea, el gobierno español, como saben, ha promovido un real decreto por el que se cambia el modelo de la carga y descarga de los puertos españoles. De lo contrario, España se vería abocada a una multa diaria de 130.000 euros que habría que sumar a los 21,5 millones de euros acumulados hasta ahora. Los sindicatos han convocado 9 días de huelga. El sueldo medio de los 6.100 estibadores españoles es de 70.000 euros al año. El trabajo de estiba es casi tan antiguo como el primer puerto y el primer barco que amarró allí. Más que la simple carga y descarga, estibar es ubicar, distribuir con precisión las mercancías en la bodega de un buque. Coge el que está en la línea 2, Sergio, que está en la línea 2. También sacarlas con cuidado, todo siempre con destreza y lo más rápido posible. El barco debe zarpar. En el siglo XXI, buques y técnicas han cambiado mucho, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Las prisas, incluso más. Llevamos 35 años trabajando en los puertos. Hemos pasado del trabajo a espaldas a coger las máquinas de última generación y hacerlo. En noviembre nos premiaron como el puerto más productivo de Europa. Por el puerto de Algeciras pasaron en 2016 más de 3 millones de contenedores y se superaron los 100 millones de toneladas en tránsito. Más de 500 millones entre todos los puertos españoles. En España trabajan 6.150 estibadores en 46 puertos del Estado, bajo un marco laboral que la Unión Europea considera contrario a los principios del tratado. La Unión entiende que al estar las empresas en España, con el actual régimen legal de la estiba, obligadas a formar parte de unas sociedades, que se denominan sociedades SAGEP, sociedades de prestación de trabajadores portuarios, y a tener que contratar exclusivamente a los trabajadores de estas empresas, entiende lógicamente que se está incumpliendo el régimen de libertad de contratación y de libertad de empresa y, por lo tanto, es contrario al artículo 49 del tratado y ha condenado a España a que necesariamente tiene que adaptar su legislación. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitió a finales de 2014 una resolución que obliga al Estado español a liberalizar el sector de la estiba y garantizar la libre competencia. Para ello debe modificar la legislación portuaria que regula la prestación de servicios de manipulación de mercancías en los puertos españoles. Se entendería de forma difícil que no se facilitara por parte de los grupos políticos el cumplimiento de esa sentencia. La responsabilidad todavía me gustaría que fuera más allá, en el sentido de colaborar y ayudar a favorecer esa negociación colectiva. Tras casi 2 años de infructuosas negociaciones con empresas y trabajadores, el Gobierno presentaba al Consejo de Ministros de este viernes el Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba, que cuenta con el visto bueno de Bruselas, pero que ha puesto en preaviso de huelga al colectivo portuario. Aquí hay una sentencia de la Unión Europea, fechada en diciembre del 2014, que dice claramente que el modelo de estiba en España es inaceptable, es contrario a la normativa europea y que el modelo de estiba en España debe de modernizarse y de hacerse acorde al resto de países de la Unión y a un modelo económico de puertos del siglo XXI. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo es una sentencia muy específica. Solamente tiene 2 apartados que habría que modificar la ley española. La obligatoriedad de las empresas a formar parte de una sociedad, de una empresa llamada SAGEP, y la obligatoriedad de las empresas a contratar el personal específico de esa SAGEP. Moviendo esos 2 artículos, no había sido necesario ir más allá. La reforma que establece este Real Decreto Ley no es una iniciativa legislativa del Gobierno español, no es el resultado de que España ha decidido el rectificar o el adaptar el régimen de la estiba de motu propio, sino que hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que nos obliga a ello y nos obliga, además, habiéndonos impuesto ya una sanción y estando en puertas, insisto, de que nos
ponga una sanción de 134.000 euros diarios, que sería difícilmente entendible por los ciudadanos españoles que un gobierno no resuelva esta situación y esté pagando día tras día una multa por un incumplimiento. Hasta la fecha pesa sobre el Estado español el apercibimiento de una multa diaria cuya suma supera ya los 21 millones de euros, a la que podría añadirse una segunda sanción de más de 130.000 euros diarios. Nosotros tenemos claro que la sentencia hay que cumplirla y que hay que adaptarse, ¿no? De hecho, hemos puesto sobre la mesa varias alternativas con dictámenes jurídicos y técnicos que avalan esa situación, con capacidad de poder discutirlo y con garantías de que se adapta a la norma y a la propia sentencia. Desde la Coordinadora de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario de los estibadores portuarios, lamentan que el decreto no contemple fórmulas que garanticen el empleo, como la subrogación, y aseguran que esta reforma solo conduce a los despidos en masa. Nosotros decimos, bueno, si quieres garantizar los derechos de los trabajadores, lo normal es que garantice la subrogación, que está recogida por ley. El Gobierno da la vuelta a eso y lo que plantea es que para garantizar ese derecho de los trabajadores, lo que les garantiza es la liquidación. Y que la liquidación, si las empresas lo despiden, eso será a cargo de fondos públicos. Es una contradicción permanente. Le he oído decir al secretario de Estado y al ministro que no podemos permitir llegar a la multa porque esto lo van a pagar todos los españoles. Resulta que el despido masivo de los estibadores portuarios sí lo tienen que pagar todos los españoles para que unas empresas privadas tengan mayor margen de beneficio. Todas las propuestas de la parte sindical, de la parte empresarial, ya han sido todas y cada una de ellas sometidas al criterio de la Comisión Europea, que nos ha dicho aquellas que tienen cabida y aquellas que no tienen cabida. Por lo tanto, yo insisto que este Real Decreto Ley es fruto de 2 años de maduración, de análisis de todas las propuestas efectuadas por sindicatos y por empresarios. Y también que el margen hoy día, que la etapa que ahora se abre es la etapa de la negociación colectiva, que ahí es donde tienen que encontrar acomodo, porque es su sitio natural, las propuestas de empresarios y sindicatos respecto al futuro régimen de funcionamiento de la estiba. Sentarse a negociar cuando tienes a la otra parte con la que está negociando que te tiene absolutamente maniatado, sometido y con un elemento de fuerza con el que te está amenazando, pues es muy complicado llegar a acuerdos. Muy complicado, entre otras cosas porque la otra parte se siente fuerte y plantea cosas que son inaceptables y que aunque se aceptasen no las aceptaría la Unión Europea, con lo cual yo creo que estamos ante un diálogo de besugos, si me permite. El decreto llegaba este viernes al Consejo de Ministros tras un nuevo aplazamiento concedido por el Ministerio para dar más tiempo a la negociación entre las partes, una vez desconvocados los paros anunciados para febrero. Pero tampoco esta semana se ha alcanzado un acuerdo aún de mínimos entre patronal y sindicatos, lo que supone una vuelta de los estibadores al escenario de huelga, anunciada para 9 días alternos de marzo. Nuestro principal objetivo con el preaviso de huelga es que se abra una mesa de negociación de verdad, que se busquen alternativas, como se han buscado en el resto de países europeos, y que no se destruya el empleo en los términos que se está planteando en el decreto ley. Sería una mesa de negociación en paralelo a la tramitación parlamentaria de la reforma. La Unión Europea ya ha dicho que consideran ejecutada la sentencia cuando se vote en el Parlamento y se apruebe en el Parlamento, no con la aprobación del Consejo de Ministros, con lo cual este proceso no ha acabado. Hombre, yo no concibo que haya partidos políticos que no estén a la altura de cumplir con su responsabilidad en un tema como estos. Esto no es un tema ni de derechas, ni de izquierdas, ni de blanco, ni azules, ni rojos. Esto es un tema de país. Según la patronal, cada jornada de huelga en los puertos españoles podría suponer unas pérdidas de unos 50 millones de euros diarios.